El sol apenas comenzaba a despuntar sobre las calles de una ciudad costera de España, bañando en una luz tenue los edificios de piedra y los callejones empedrados que serpenteaban hacia el corazón del casco antiguo. Fernando Torres, el legendario delantero que había hecho vibrar a millones de aficionados en los estadios de todo el mundo, cerró la puerta de su coche con un movimiento suave, casi silencioso. No era de los que hacían ruido innecesario. Vestido con un traje sencillo de corte impecable, pantalones oscuros y una camisa gris que no gritaba atención, pero que exudaba autoridad, se detuvo un momento en el aparcamiento reservado para el personal de la comisaría. Era su primer día como comandante de la fuerza policial local, un nuevo capítulo en una vida que ya había estado marcada por el éxito y la presión. Sus ojos, acostumbrados a leer el juego en fracciones de segundo, recorrieron el entorno. Las vallas metálicas que separaban el aparcamiento del bullicio de la ciudad, las cámaras de seguridad que parpadeaban discretamente en las esquinas, y la puerta trasera de la comisaría, aún cerrada a esa hora temprana. Sostenía una carpeta bajo el brazo, con documentos que debía recoger de un contacto antes de entrar. Un trámite rutinario, pensó. 5 minutos, tal vez menos, pero el aire cambió en menos de 1 minuto. Una voz cortante rompió el silencio. «Oye tú, aléjate de esa puerta». Fernando giró la cabeza con calma, sin prisas, como si estuviera evaluando un pase en el área rival. Un oficial, de complexión robusta, con el cabello corto y un aire de desconfianza grabado en el rostro, avanzaba hacia él con pasos firmes. Su mano descansaba cerca de la pistolera, no como amenaza directa, sino como un recordatorio de su autoridad. «Esto es una zona restringida», continuó el hombre, cuyo distintivo en el uniforme lo identificaba como Diego Vargas. «Hemos tenido problemas con intrusos en este lado del aparcamiento. Dime ahora mismo qué haces aquí». Fernando lo miró a los ojos, sin parpadear, su rostro impasible. «Estoy esperando una entrega de documentos», respondió con una voz clara y tranquila. «Asunto oficial, no tomará mucho tiempo». Diego entrecerró los ojos, escudriñándolo de arriba abajo, deteniéndose en los zapatos pulidos de Fernando, como si fueran una prueba de algo. «Documentos. ¿Y para quién? Exactamente». Antes de que Fernando pudiera responder, otro oficial se acercó, una mujer joven, de cabello recogido en una coleta apretada, con una expresión que mezclaba aburrimiento y desdén. «¿Qué pasa, Diego?», preguntó cruzándose de brazos. «Dice que está aquí por asuntos oficiales», respondió Diego con una risita sarcástica, sin apartar la vista de Fernando. «Sin uniforme, sin placa. ¿Qué opinas, Laura?». La oficial, Laura Gómez, ladeó la cabeza y observó a Fernando con una sonrisa burlona. «Otro que cree que puede pasearse por aquí como si fuera su casa», dijo. «Mira, amigo, si estás esperando a un primo que trabaja aquí o algo por el estilo, está bien, pero no permitimos merodeadores en esta entrada». Fernando, sin alterar su compostura, metió la mano lentamente en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una identificación. La sostuvo en alto, no con agresividad, sino con la precisión de alguien que sabe exactamente lo que hace. «Aquí está mi placa», dijo. Laura se inclinó ligeramente, miró la identificación y soltó una carcajada. «Eso parece una tarjeta plastificada de un club de fans». Diego ni siquiera se molestó en mirarla. «Tienes 10 segundos para salir de este aparcamiento», dijo, alzando la voz. «O te llevo dentro por invasión de propiedad mientras aclaramos esto». Un tercer oficial, más joven, apareció en ese momento, sosteniendo un vaso de café humeante. Su placa lo identificaba como Miguel Ruiz. Había salido tal vez para tomar aire o escapar del caos dentro de la comisaría. Sus ojos pasaron de Fernando a la identificación en su mano, y por un instante, algo en su expresión vaciló, como si hubiera captado una señal que los otros no veían. «Diego, espera», comenzó a decir, pero Diego lo cortó con una mirada que podría haber detenido un tren. «Quédate callado, Miguel», gruñó. Fernando no alzó la voz. No pidió explicaciones. Su tono era tan sereno que casi parecía amable. «¿Están seguros de que quieren hacer esto?», preguntó, dirigiéndose a Diego, pero dejando que su mirada se deslizara hacia Laura y luego hacia Miguel. Diego se irguió, claramente molesto por la calma de Fernando. «Mira, amigo, no sé a qué juegas, pero no trabajas aquí.
Y si sigues aquí, esto se va a poner feo. Fernando guardó la identificación en su bolsillo con un movimiento deliberado. Les dije que estoy aquí por trabajo, respondió. Voy a entrar ahora, pronto lo entenderán. Sin esperar respuesta, dio un paso hacia la puerta, pasando junto a ellos como si fueran meros espectadores en un partido que él ya había ganado. No había pánico en su andar, ni urgencia, solo control. Diego no lo dejó pasar tan fácilmente. No te des la vuelta cuando te hablo, ladró, su voz cargada de esa autoridad que surgía cuando sentía que su dominio estaba en juego. Te di una orden legal, estás en una zona restringida y no he verificado tu identificación. Fernando se detuvo a medio paso, girando la cabeza ligeramente, lo justo para mostrar que lo había escuchado, pero sin ceder un ápice de su compostura. No he hecho nada malo, dijo con suavidad. Diego dio 2 zancadas hacia él. Estás desobedeciendo una orden directa de un oficial. Eso es motivo para detenerte. Si quieres escalar esto, es tu decisión, no la mía. Laura se colocó a su lado, con una sonrisa fría curvando sus labios. Parece que alguien está buscando problemas y no sabe cómo salir de ellos, dijo. Entonces, Fernando se giró completamente hacia ellos. Sus manos seguían a los lados, su voz no se elevó, pero sus palabras cortaron el aire con precisión. ¿Tratan así a todos los que vienen aquí?, preguntó. ¿O solo a los que no encajan en su idea de quién debería estar aquí? La pregunta cayó como un guante en el rostro de Diego, que se quedó momentáneamente sin palabras. Laura, sin embargo, no dudó. Solo a los que actúan como si tuvieran algo que esconder, replicó, riendo por lo bajo como si hubiera ganado un punto. Diego recuperó la compostura y dio un paso más cerca. ¿Sabes qué pienso? Creo que estás mintiendo. Creo que no tienes nada que hacer aquí. Y si descubrimos que inventaste lo de los asuntos oficiales, eso es obstrucción. Y eso significa cárcel. A unos metros de distancia, un transeúnte que paseaba a su perro se detuvo al otro lado de la valla. Sacó su teléfono y comenzó a grabar, apuntando discretamente hacia el grupo. Los oficiales no lo notaron. Estaban demasiado ocupados compitiendo por ver quién podía poner a Fernando en su lugar más rápido. Él, sin embargo, no se inmutó. No cuando Diego alzó la voz. No cuando Laura cruzó los brazos con aire de superioridad. Ni siquiera cuando Miguel, visiblemente incómodo, cambió el peso de un pie a otro y pareció desear estar en cualquier otro lugar. Fernando permaneció inmóvil, su mirada calmada, su expresión indescifrable. Podría haber sido fácil gritar, fácil devolver los insultos, fácil exigir respeto, pero había algo más profundo en su silencio, algo más sólido que cualquier protesta. Era la calma de alguien que sabía exactamente quién era y no necesitaba demostrarlo. Diego resopló, claramente desconcertado por la falta de resistencia. Bien, dijo. No digas que no te di una oportunidad, que la seguridad de dentro se encargue de ti. Espero que no encuentren nada raro en esa carpeta. Señaló la carpeta bajo el brazo de Fernando como si fuera una amenaza. Laura añadió, con un tono mordaz. Por cierto, dile a tu contacto que hacerse pasar por personal sigue siendo un delito en este país. Fernando no respondió. Su mirada se detuvo un instante en el número de placa de Diego, como si lo archivara en su memoria, no como una amenaza, sino como un hecho. Luego, giró sobre sus talones y continuó hacia la puerta trasera. Detrás de él, los murmullos comenzaron. Laura se inclinó hacia Diego y dijo algo en voz baja, pero su risa resonó en el aire. Miguel no se movió, observó a Fernando alejarse, el café enfriándose en su mano, su rostro atrapado entre la duda y el arrepentimiento. La puerta de la comisaría se abrió con un clic suave y se cerró tras Fernando, dejando un eco que pareció reverberar en el silencio del aparcamiento. Dentro, el ambiente era diferente. Un zumbido de actividad, teléfonos sonando, el crujir de papeles y el murmullo de conversaciones que se apagaban conforme los oficiales notaban la presencia de un hombre que no reconocían. Fernando avanzó por el pasillo, sus pasos firmes pero sin arrogancia, hasta llegar a la sala de conferencias principal. Las puertas dobles estaban abiertas, y dentro unos 20 oficiales aguardaban, algunos charlando, otros revisando notas. El murmullo se desvaneció cuando Fernando entró, ahora con el uniforme de comandante impecablemente puesto.
La insignia en su solapa brillaba bajo las luces fluorescentes, y su rostro, aunque sereno, cargaba una autoridad que no necesitaba gritar para hacerse sentir. Se colocó al frente de la sala, sosteniendo un pequeño mando a distancia en una mano. No pidió silencio. No hizo falta. «Empecemos», dijo, su voz firme pero sin estridencias. «Soy el comandante Torres. A partir de hoy, asumo el liderazgo de esta comisaría». Un leve movimiento recorrió la sala. Una silla que se ajustó, una mano que dejó un bolígrafo. Pero nadie habló. Diego Vargas estaba sentado cerca del centro, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Laura Gómez, a su izquierda, tamborileaba los dedos contra su pierna, su expresión una mezcla de desafío y desconcierto. Miguel Ruiz, en una esquina al fondo, mantenía la mirada baja, sus manos entrelazadas bajo la mesa. Fernando continuó. «Todos han visto cambios de mando antes, pero dejemos una cosa clara. Esto no se trata de mover escritorios o cambiar rutas de patrulla. Esto se trata de cultura, de conducta, de responsabilidad». Pulsó el mando una vez, y la pantalla detrás de él cobró vida. Una fotografía en blanco y negro apareció. Un hombre mayor, con el uniforme de policía, de pie junto a un coche patrulla. Su rostro era serio, pero sus ojos tenían una chispa de orgullo. «Este es mi padre», dijo Fernando. «Sirvió en la policía durante casi 2 décadas. Nunca faltó un día. Nunca usó su arma sin motivo. Nunca dejó de responder una llamada. Pero un día cometió un error. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Denunció a un compañero que había abusado de su autoridad contra un joven de un barrio humilde. Presentó un informe. Dijo la verdad. Otra pausa, más pesada. A la semana lo trasladaron. Al mes lo investigaron. Y al siguiente ya no estaba. El silencio en la sala no era incómodo. Era asfixiante. Fernando pulsó el mando de nuevo. Una nueva diapositiva apareció, con letras blancas sobre un fondo negro. «El carácter es quién eres cuando nadie te graba». Giró hacia la sala, enfrentándolos directamente. «Algunos de ustedes piensan que su trabajo empieza con la placa. No es así. Empieza cuando deciden quiénes son sin ella». Laura cambió de postura en su silla. Un movimiento sutil pero evidente. Diego bajó la mirada, como si el patrón de la mesa pudiera cambiar el rumbo de la conversación. «Permítanme preguntarles algo», continuó Fernando, su voz más baja, más lenta. «Si alguien hubiera observado sus últimos 10 minutos fuera de este edificio, sin sonido, solo por su lenguaje corporal, ¿qué creería sobre los valores de este cuerpo?» Nadie respondió. Nadie se atrevió. Fernando dejó que la pregunta flotara, lo justo para que uno o dos tragaran saliva. «No estoy aquí para humillar a nadie», prosiguió. «Eso no construye confianza, pero si la humillación los encuentra por su propia conducta, no los protegeré de ella». Miguel alzó la vista, su respiración más rápida, como si estuviera a punto de hablar. Diego, desde el otro lado de la mesa, le lanzó una mirada rápida, un gesto casi imperceptible que lo silenció al instante. Fernando lo vio. No lo mencionó. «No aún. Les doy una opción», dijo, su voz clara, sin dramatismos. «Pueden comprometerse, dar un paso adelante y ayudar a devolverle el honor a este uniforme. O pueden seguir escondiéndose en las sombras, esperando al próximo video de un móvil, a la próxima denuncia, al próximo escándalo». Dio un paso hacia adelante, su presencia llenando la sala sin esfuerzo. «Los que protegen la mala conducta de otros no encontrarán protección en mí». No había rabia en sus palabras, solo una certeza absoluta. Una oficial mayor, Carmen Díaz, estaba de pie al fondo, con los brazos cruzados y una mirada dura. Asintió una vez, un gesto casi invisible. Fernando apagó el proyector con un clic. La pantalla se fundió en negro. «Esta placa pesa», dijo, «y debería pesar. Así sabes que es real». Luego, sin mirar atrás, salió de la sala. Nadie se movió hasta que la puerta se cerró tras él con un sonido suave pero definitivo. En su oficina, Fernando se sentó frente a su escritorio, el zumbido de las luces fluorescentes como un eco de sus pensamientos. Las persianas estaban cerradas, y en su pantalla, un vídeo de seguridad reproducía en silencio las imágenes del aparcamiento. Lo pausó en el momento en que Diego señalaba su rostro, con la mandíbula tensa y los ojos encendidos de desprecio. Luego rebobinó y lo reprodujo de nuevo,
más despacio. Ese instante le decía más que cualquier disculpa. Insertó un USB negro en el ordenador y guardó el clip con una etiqueta simple: Aparcamiento Sur, mañana. Durante unos segundos se quedó mirando la imagen congelada, como si intentara reconciliarse con ella, no como comandante, no como leyenda del fútbol, sino como un hombre que había sentido el peso de los prejuicios mucho antes de llegar a este lugar. Entonces, un golpe suave en la puerta. «Adelante», dijo. La puerta se abrió lentamente, y Miguel Ruiz apareció en el umbral, con las manos detrás de la espalda y la mirada baja. «Comandante Torres», dijo, su voz temblorosa. «Quería hablar con usted un momento, si es posible». Fernando señaló la silla frente a él. Miguel se sentó, sin levantar la vista. «Debería haberlos detenido», murmuró. «Sabía que estaba mal desde el principio, pero me quedé parado. Pensé que no debía empeorar las cosas, pero eso no ayudó, ¿verdad?». Fernando se recostó en su silla, cruzando los brazos. Su tono era calmado, casi demasiado. «No gritaste, no insultaste, no me pusiste una mano encima», dijo. Hizo una pausa. «Pero tampoco los detuviste. Y ahí es donde fallaste». Miguel alzó la vista por fin, encontrando los ojos de Fernando. No había ira en ellos, pero la decepción era suficiente para llenar el silencio. «No supe cómo hablar», admitió Miguel, su voz apenas un susurro. «Entonces aprende», respondió Fernando, «porque el silencio en momentos como ese habla más alto que cualquier placa». Miguel tragó con fuerza, mirando al suelo. «¿Esto quedará registrado?», preguntó en voz baja. «Depende», dijo Fernando, «de qué tipo de oficial decida ser mañana. Y pasado mañana». Miguel se levantó lentamente, asintió una vez y salió sin decir más. Fernando no lo siguió con la mirada. Volvió su atención a la pantalla, donde la imagen de Diego seguía congelada. Un recordatorio de que la batalla apenas comenzaba. Capítulo 2. Confrontación y cambio. La comisaría, al caer la tarde, parecía contener el aliento. El bullicio habitual de teléfonos sonando y conversaciones apresuradas se había reducido a un murmullo tenso, como si el edificio mismo supiera que algo estaba a punto de romperse. Fernando Torres, sentado en su oficina, observaba un pequeño monitor en su escritorio. La pantalla mostraba el vídeo del aparcamiento, pero ahora no estaba solo. Una segunda grabación, obtenida de una cámara de seguridad interna, capturaba una conversación en el vestuario. Diego Vargas, con el rostro enrojecido, hablaba con desprecio mientras desabrochaba su uniforme. «¿Quién se cree que es ese Torres? Un futbolista retirado que ahora quiere jugar a ser jefe. Esto es una broma, lo pusieron aquí, para que la prensa tenga algo bonito que escribir». Las palabras eran veneno, pero lo que más llamó la atención de Fernando fue el silencio de los demás oficiales presentes. Algunos miraban al suelo, otros fingían ajustar sus taquillas, pero nadie lo contradijo. Fernando detuvo la grabación, guardó el archivo en un USB y lo colocó en el cajón de su escritorio. No lo usaría aún. Sabía que la verdad, como un buen pase en el campo, necesitaba el momento preciso para impactar. En los días siguientes, la tensión en la comisaría creció como una tormenta que todos podían sentir pero nadie nombraba. Diego y Laura continuaban con sus tareas, pero sus miradas eran más cautas, sus comentarios más discretos. Miguel, por su parte, parecía atrapado en un limbo de culpa. Fernando lo notó en la forma en que el joven oficial evitaba el contacto visual durante las reuniones matutinas, en cómo sus manos temblaban ligeramente al entregar informes. Una mañana, mientras Fernando revisaba un expediente en el pasillo, Miguel se acercó, titubeante. «Comandante», dijo, su voz apenas audible, «necesito hablar con usted, en privado». Fernando asintió y lo condujo a su oficina. Una vez dentro, Miguel cerró la puerta y, sin sentarse, dejó escapar un suspiro pesado. «No puedo seguir fingiendo que no pasó nada», confesó. «Lo que hicieron Diego y Laura, lo que yo no hice, me está comiendo por dentro. Sabía que estaba mal, pero me quedé callado porque pensé que era más fácil. Pero no lo es. No puedo dormir pensando en ello». Fernando lo observó en silencio, dejando que las palabras se asentaran. «¿Por qué me lo cuentas ahora?», preguntó, no con dureza, sino con la calma de alguien que busca entender. Miguel tragó saliva. «Porque usted no se rindió.
Podría haberlos denunciado ese mismo día, pero no lo hizo. Está esperando algo, ¿verdad? Algo más grande. Fernando no confirmó ni negó. En cambio, se inclinó hacia adelante, sus manos cruzadas sobre el escritorio. Miguel, dijo, la valentía no es gritar cuando estás furioso. Es actuar cuando estás asustado. Si quieres cambiar lo que pasó, no me lo digas a mí. Haz algo. Miguel asintió lentamente, como si las palabras hubieran encendido una chispa en él. Salió de la oficina sin prometer nada, pero Fernando supo que algo había cambiado en el joven oficial. Era el mismo instinto que lo había llevado a anticipar un gol en el área. Sabía cuándo un movimiento estaba a punto de suceder. Mientras tanto, Diego no se contenía en los rincones más privados de la comisaría. En el vestuario, lejos de las cámaras, o eso creía, su frustración se desbordaba. «Esto es una farsa», gruñó una tarde, mientras se cambiaba junto a un grupo de oficiales. «Torres no es uno de nosotros. Lo trajeron para cumplir una cuota, para que el ayuntamiento pueda presumir de diversidad. Un futbolista mandando a policías de verdad es un insulto». Algunos asintieron vagamente, más por costumbre que por convicción. Laura, sentada en un banco cercano, permaneció inusualmente callada, su rostro tenso, pero Diego no notó la pequeña luz roja parpadeando en una esquina del vestuario. Un dispositivo de grabación que Miguel, impulsado por su conversación con Fernando, había colocado discretamente esa mañana. No era un plan perfecto, pero era un comienzo. El video del aparcamiento, mientras tanto, había comenzado a circular. No en los medios, no aún, sino en los teléfonos de los ciudadanos. Alguien, quizás el transeúnte con el perro, lo había compartido en una red social local, y las reacciones no se hicieron esperar. «Esto es lo que hacen nuestros policías», decía un comentario, «humillando a un hombre sin motivo. Vergüenza». Otro añadía, «Ese es Fernando Torres, ¿no? ¿Cómo se atreven?». La presión comenzó a llegar al ayuntamiento, que exigió a la comisaría una explicación. Carmen Díaz, la oficial veterana que había asentido en la primera reunión, entró en la oficina de Fernando con un expediente bajo el brazo. «Comandante», dijo, cerrando la puerta tras ella, «el video está causando revuelo. El concejal de seguridad quiere una respuesta antes de que esto se convierta en un circo mediático. Sugieren que lo califiquemos como un malentendido y sigamos adelante». Fernando alzó una ceja. «Un malentendido», repitió, su voz baja pero afilada. «¿Crees que eso es lo que fue?». Carmen suspiró, sentándose frente a él. «Sé lo que fue», admitió. «Y tú también. Pero el ayuntamiento no quiere protestas en las calles. Quieren que esto desaparezca». Fernando se recostó en su silla, pensativo. «Proteger la imagen de la comisaría no es lo mismo que proteger a la gente», dijo. «Si quieren que esto desaparezca, que miren bien lo que están escondiendo». Carmen lo estudió por un momento, una chispa de respeto en sus ojos. «No vas a dejarlo pasar, ¿verdad?», preguntó. Fernando no respondió directamente. En cambio, sacó el USB del cajón y lo sostuvo en la mano. «La verdad siempre encuentra una grieta», dijo. «Solo hay que dejar que se abra». Esa noche, Miguel tomó una decisión. En su pequeño apartamento, sentado frente a su portátil, escuchó una y otra vez la grabación del vestuario. Las palabras de Diego eran más que un arrebato. Eran la prueba de una mentalidad que había enraizado en la comisaría durante años. Con dedos temblorosos, escribió un correo al inspector general del cuerpo policial. En el asunto, denuncia de conducta indebida. En el cuerpo del mensaje, detalló lo que había presenciado en el aparcamiento, lo que había grabado en el vestuario y, sobre todo, por qué había guardado silencio hasta ahora. «Sabía que estaba mal», escribió. «No lo detuve, pero ahora lo haré». Adjuntó el archivo de audio y, tras un momento de duda, pulsó enviar. El sonido del clic resonó en su cabeza como el disparo de una pistola de salida. Al día siguiente, Fernando convocó una reunión extraordinaria en la sala de conferencias. La atmósfera era densa, como si todos supieran que el juego estaba a punto de cambiar. Diego llegó con su habitual aire desafiante, aunque sus ojos mostraban un atisbo de inquietud. Laura se sentó a su lado, más reservada que de costumbre, sus manos apretadas en el regazo. Miguel, en la esquina, parecía más erguido, como si hubiera descargado un peso invisible. Carmen estaba al fondo, junto a una representante del inspector general,
una mujer de mirada fría llamada Elena Rubio. Fernando se colocó al frente, sin preámbulos. «Hoy no hablaré mucho», dijo. «Dejaré que las pruebas hablen por mí». Pulsó un botón en el mando, y la pantalla mostró el video del aparcamiento. Diego señalando a Fernando, Laura riendo, Miguel mirando al suelo. La sala se quedó en silencio. Luego, sin pausa, reprodujo el audio del vestuario. La voz de Diego llenó el espacio. «Torres no es uno de nosotros. Lo trajeron para cumplir una cuota». Los rostros de los oficiales se endurecieron, algunos por vergüenza, otros por incredulidad. Diego se puso en pie, rojo de furia. «Esto es una trampa», gritó. «Ese audio está manipulado». Elena Rubio alzó una mano, imperturbable. «Explique entonces», dijo, «por qué 2 oficiales han corroborado el contenido, o por qué la grabación coincide con el sistema de seguridad interno». Diego abrió la boca, pero no salió nada. Fernando, por primera vez, tomó la palabra. «No se trata de trampas, Vargas», dijo, su voz cortante como un bisturí. «Se trata de quién eres cuando crees que nadie te escucha». La sala parecía contener el aliento. Fernando se volvió hacia Diego. «Dijiste que no pertenezco aquí. Dime, ¿quién decide quién pertenece?» Diego, acorralado, soltó una risa amarga. «Tú no entiendes cómo funcionan las cosas. Llegas aquí, todo brillante y famoso, pero no sabes lo que es ser policía de verdad». Carmen, desde el fondo, intervino con voz firme. 20 años en inteligencia militar, 10 en operaciones antidroga, condecoraciones por servicio en zonas de conflicto. ¿Quieres decirme que eso no es de verdad? Diego rió con desdén. ¿Medallas? Eso no lo hace apto para liderarnos. Elena abrió una carpeta y leyó en voz alta. 3 quejas por uso excesivo de la fuerza. 2 amonestaciones por insubordinación, una advertencia interna por comentarios racistas, archivada sin seguimiento. Cerró la carpeta. «No se trata de su liderazgo, señor Vargas. Se trata de que su historial ha alcanzado su boca». Diego se levantó, temblando de rabia. «Esto es político. Me están sacrificando para quedar bien». Fernando lo miró fijamente. «No necesito sacrificarte», dijo. «Solo necesito que la verdad esté en el centro de la sala». Elena extendió la mano. Su placa y su arma, oficial Vargas. Diego dudó, su rostro una máscara de furia y derrota. Finalmente, arrancó la placa de su pecho, la arrojó sobre la mesa y salió dando un portazo. El eco resonó como un trueno. Nadie habló durante un largo momento. Elena miró a Fernando. «Esto fue lo fácil», dijo. «Ahora viene la limpieza». Carmen asintió. «Lo manejaremos». Pero Fernando no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en la placa abandonada, brillando bajo la luz fría. Más tarde, Laura se presentó en la oficina de Fernando. Sostenía una carta escrita a mano, sus bordes ligeramente arrugados. «Quería darle esto», dijo, extendiéndola con manos temblorosas. «Debería haber venido antes». Fernando tomó la carta, pero no la abrió. «Las palabras no curan», dijo. «Las acciones sí». Laura asintió, sus ojos cansados pero decididos. «Entonces se lo demostraré», dijo. No hubo perdón pronunciado, pero algo cambió en el aire, como una puerta que se entreabre tras años de estar cerrada. Esa semana, Fernando anunció un programa de reentrenamiento obligatorio. Él y Carmen lo liderarían personalmente, revisando desde protocolos de intervención hasta la relación con la comunidad. Durante una de las sesiones, un oficial veterano, Javier López, se acercó a Fernando al finalizar. «No dije nada ese día en el aparcamiento», admitió. «No lo detuve, pero si está construyendo algo nuevo, quiero ayudar». Fernando lo estudió por un momento. «¿Por qué ahora?», preguntó. Javier negó con la cabeza. «Porque estoy harto de hombres como Diego, y porque vi cómo usted soportó lo que muchos habríamos esquivado». Fernando extendió la mano. «Entonces empezamos aquí». El cambio no fue inmediato, pero era palpable. Los oficiales más jóvenes, inspirados por Miguel, comenzaron a hablar más abiertamente en las reuniones. Las quejas de los ciudadanos, antes ignoradas, ahora se revisaban con seriedad. Una tarde, mientras Fernando caminaba por el patio de la comisaría, notó una placa nueva en la pared exterior. Grabada en letras sobrias decía: «El mando comienza con el carácter». Se detuvo frente a ella, no por orgullo, sino por memoria. Pensó en su padre, en las noches que lo vio regresar a casa derrotado, pero nunca roto.
Pensó en los estadios llenos, en los goles que había marcado, pero también en los momentos en que había fallado, y aún así se levantó. La placa no era un trofeo, era un recordatorio. Semanas después, durante una entrevista en un programa de televisión local, el presentador le preguntó por qué no había respondido a los insultos aquel día en el aparcamiento. Fernando, vestido con su uniforme, miró más allá de las cámaras. «Dije todo lo que necesitaba decir», respondió, su voz suave pero firme. «Lo dije al entrar». El estudio quedó en silencio, no por confusión, sino por respeto. Al día siguiente, un correo llegó a su oficina. Era de una niña de 12 años, Lucía, que había visto la entrevista. «Me gustó que no gritaras», escribió. «Mi papá dice que los que gritan siempre ganan, pero tú no gritaste y ganaste igual. Quiero ser como tú». Fernando leyó la carta varias veces. Luego tomó un bolígrafo y respondió: «Lucía, no seas como yo. Sé mejor, pero nunca olvides que a veces el cambio no grita, solo llega y se queda». La comisaría no se transformó de la noche a la mañana. Hubo resistencias, murmullos, oficiales que prefirieron el silencio a la acción, pero también hubo quienes, como Miguel, Carmen y Javier, encontraron en Fernando un líder que no exigía obediencia, sino compromiso. Cada mañana, él llegaba antes que los demás, revisaba informes, caminaba por los pasillos, no para controlar, sino para recordarles a todos que el cambio no era una orden, sino una elección. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Fernando salió al patio y miró la placa una vez más. El aire era cálido, y por un instante sintió la presencia de su padre, no como un peso, sino como una fuerza. No había venido a destruir el sistema, había venido a reconstruirlo, pase a pase, con la misma precisión que una vez lo llevó a marcar un gol decisivo en el último minuto.